Hola, somos el equipo conformado por Alan Suárez Santamaría, Sherlyn Quetzal López e Iván Jesús Vázquez Rivera. Vamos a presentar los filtros activos y en concreto vamos a hablar de los filtros Silent Key, Butterworth, Chebyshev y Bessel. Empecemos con la teoría y de qué se trata cada uno de estos circuitos y de qué es lo que se componen básicamente. Empezando con un filtro Silent Key, hablamos de un filtro Silent Key a los componentes que ya llevan un resistor y un capacitor, es decir, RC. Podemos ver en la gráfica cómo es que funcionan y cómo es que tienen las diferentes Qs. La diferente Q funciona a través de las componentes de RC y como ya sabemos tienen un comportamiento de ganancia de menos 20 decibeles y cuando los colocamos en cascada aumenta a 40 decibeles. De esta parte ya pasaremos a filtros activos más complejos y en este caso analizaremos primero el filtro Butterworth. Como podemos ver en su gráfica, este filtro tiene una banda de paso prácticamente plana, lo cual es una ventaja bastante clara en este filtro. También podemos ver que en su pendiente de caída es bastante lineal, lo cual también nos puede ayudar, y al momento en que aumentamos el orden, podemos ver cómo va aumentando la pendiente. Podemos ver en su función de transferencia, en este circuito, la W y la WP, que va a ser la W de la stop band y la WP de la banda de paso, que se relaciona con la frecuencia de paso y con la frecuencia de stop band. También tenemos la componente epsilon que se relaciona directamente con la ganancia máxima que se obtiene en el circuito. La principal ventaja de un filtro Butterworth es lo plana que es su respuesta en la banda de paso, como podemos ver. Y la principal desventaja es lo relativamente despacio que disminuye en la zona de transición comparado con otras aproximaciones. Como podemos ver, para hacer una caída más grande, tendremos que aumentar el orden, lo cual requiere un poco más de gasto en componentes. Como podemos ver, este es un circuito pasabajas Butterworth, y en este caso abajo tenemos un filtro pasa altas también de Butterworth. Ahora pasemos con el filtro Chebyshev. Este filtro utiliza los polinomios de Chebyshev y a diferencia del filtro Butterworth tiene rizados en la frecuencia de paso. La aproximación de Chebyshev es más utilizada cuando necesitamos una caída mucho más rápida que en una aproximación de Butterworth o de Bessel. Como podemos ver, los polinomios se encuentran esta vez en la función de transferencia en la parte de la t. Al igual tenemos la variable epsilon, que también sigue asociada con el replay o la ganancia máxima. El número de rizados en la banda de paso en filtro Chebyshev es igual a la mitad del orden del filtro. Es decir, si tenemos un filtro Chebyshev de quinto orden, tendremos 2.5 rizados. Como podemos ver en la gráfica, en orden 2, 3 y 5 va aumentando el número de rizados. A continuación podremos ver el ejemplo de un filtro Chebyshev pasabajas de quinto orden y con un decibel de Ripley. Por último pasaremos al filtro Bessel o Thomson. Ese filtro también es también conocido como una aproximación de Bessel. Podemos ver su función de transferencia y esta diferencia funciona con los polinomios de Bessel que podemos ver abajo en una tabla empezando por S1 y así seguimos dependiendo de los órdenes. Ese filtro tiende a tener una respuesta de fase lineal. Ese filtro es diferente a los otros ya que mantiene una respuesta linealmente. Es decir, en un desfase lineal para todas las frecuencias de la banda de paso, significa que la frecuencia fundamental y los armónicos de una señal de entrada no sinusoidal no sufrirán un desfase lineal al pasar a través del filtro. Es decir, que la señal de salida será igual a la señal de entrada. En este filtro es más importante tener una relación entre la frecuencia y el desfase. Pero como podemos ver, tiene una pendiente de caída mucho más lenta que los anteriores circuitos. Pues a continuación podremos ver algunas ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Como ya pudimos ver en el Butterworth, tiene una máxima plana en la banda de paso y tiene un buen comportamiento en general. También cabe resaltar que el filtro Butterworth mantiene su forma aún aumentando su orden. Aunque sus desventajas también podemos ver los ligeros sobrepasamientos y oscilaciones en respuesta a pulsos.
Para el filtro Chebyshev tenemos que tiene una mejor atenuación en frecuencias más altas, además de que ya vimos que tiene una caída mucho más alta que los anteriores filtros. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los rizos aumentarán cada vez que tengamos un orden más alto y tendremos sobrepasamiento y oscilaciones considerables ante entradas de pulsos en consecuencia de los rizos. Tenemos también la respuesta Bessel, que tiene la mejor respuesta a pulsos. Sin embargo, como ya vimos en las gráficas, tiene la peor pendiente y también respuesta menos constante en banda de paso con relación con el Butterworth. Para lograr diseñar los circuitos de esta práctica utilizaremos la página de Analog Devices, que nos ayudará a conocer los diferentes componentes que necesitamos. Para eso tendremos en cuenta el filtro pasabajas, el filtro pasaltas y el pasabandas. Para utilizar la página es bastante sencillo utilizando la ganancia, en qué parte tendremos nuestra frecuencia de paso, designando nuestra frecuencia de stop band y por último en la respuesta de filtro utilizaremos, si se encuentra en medio, será un filtro Butterworth, si se encuentra hacia la izquierda será un filtro Chebyshev y si se encuentra hasta la derecha será un filtro Bessel. Una vez teniendo el filtro deseado, también tendremos que usar los componentes para poder modelarlo en el LTSpice y comprobar el funcionamiento de lo que nos indica la página. A continuación explicaremos la topología de cada uno de los circuitos realizados. El primero fue el Butterworth, el cual en el LTSpice resultó ser así, de esta forma. Y bueno, siguiendo las recomendaciones de la página, se utilizaron los op-amps 281 para realizar el circuito. Y pues el circuito está conformado por dos escenarios. El primer escenario es un circuito de primer orden de Salinky, el cual recordemos que está conformado por un filtro pasabajas. Y en el escenario B, de igual manera, está conformado por un circuito de segundo orden Salinky, que está conformado por otro filtro pasabajas. Estos están en cascada y solamente son dos escenarios para este circuito. El segundo circuito que se realizó fue el Butterworth Bessel, el cual, como se ve, tiene más etapas, es decir, es de mayor orden. Se utilizaron 5 etapas en total, que fueron 5 filtros Salinky de orden creciente, igual realizados con filtros pasabajas. Y bueno, recordemos que la topología de filtro de Salinky se utiliza como componente básico para implementar filtros activos de grado superior, como vemos en la imagen. Este es un diseño de filtro activo basado en un único amplificador operacional o inversor y dos resistencias, creando así un diseño de fuente de voltaje controlado por voltaje, que tiene como características alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida y buena estabilidad. Aquí vemos el diseño proporcionado por la página, el cual seguimos para realizarlo. El tercero fue el Chebyshev, el cual nada más estuvo conformado por un filtro Salinky, y como mencionamos, un filtro pasabajas. Y aquí vemos su topología. En este caso utilizamos un amplificador operacional TL081 para realizar el circuito. Y bueno, el circuito Salinky utilizado es de segundo orden y se puede ver a continuación, el cual fue proporcionado también por la página. Generalmente pusimos la resistencia de 56.8 kiloohms, 1.62 megaohms, 4.7 nanofaradios y 47 nanofaradios. Y para resistencias de la derecha utilizamos la de 260K y 261K. Estas son las especificaciones a las cuales tenemos que modelar los circuitos. Son 6 decibeles de ganancia menos 0.5 decibeles en la frecuencia de paso, la cual se va a restar con la primera ganancia mencionada, dando como resultado 5.5 decibeles de ganancia, que van a intersectar con los 31.8 Hz. Por otra parte, en la stop band tenemos menos 20 decibeles y 127 Hz de intersección. Estas son las cifras a las cuales se tienen que moldar los filtros.
Estos son los resultados. Los 3 tipos de filtros nos arrojaron diferentes tipos de cifras, pero con algunas características en común. En el filtro Butterworth, la frecuencia de paso es de 31.74 a 5.50 decibeles. Justamente como se decidió en las especificaciones de la creación del filtro en la página de Analog Devices, la frecuencia de corte es de 2.90 decibeles a 45.27 Hz. La frecuencia stop band es de menos 20 decibeles a 127 Hz. Este es el filtro que más se acerca a las cifras que especificamos. Para el filtro Chebyshev, las cifras fueron las siguientes. La frecuencia de paso a 31 Hz, obtuvimos 7.20 decibeles. En la frecuencia de corte hubo 45 Hz a 5.97 decibeles. Y en la frecuencia de stop band, 127 Hz a menos 11 decibeles. Como se nota, se van perdiendo fidelidad en las cifras. Con las cifras de frecuencia de paso podemos notar que hay un poco de ringing. Para el filtro Bessel notaremos que los valores cambian más, pero obtendremos un mejor settling time o tiempo de estabilización. Los valores son los siguientes. En la frecuencia de paso obtuvimos 31 Hz a 5.50 decibeles. En la frecuencia de corte, 45 Hz a 5 decibeles. Y finalmente, en la frecuencia de stop band, tuvimos 127 Hz a menos 2.64 decibeles. Notaremos que los circuitos tienen diferentes valores que se ven afectados por la cantidad de etapas que se encuentran en los circuitos. También vemos que el filtro que más nos conviene es el Butterworth, debido a que tiene los valores más acertados.